Bueno, buenos días. Ahí está funcionando todo bien. Bien, perfectamente. Ahora sí. Buenos días y bienvenidos a una nueva actividad del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. En esta oportunidad nos convoca la crisis de la educación pública argentina y sus consecuencias, en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, Nicolás Avellaneda y Julio Argentino Roca, al mes de la educación y a las leyes 1420 y 1597, además en el Día del Maestro, ¿sí? Así que más que apropiada la oportunidad. En primer lugar, entonces, escucharemos la primera participación de la mañana a cargo del señor decano de la facultad, el doctor Hernán Bota. ¿Qué tal? Buen día. Fue la lucha tu vida y tu elemento. ¿Mm? Dice un himno que nos hacían cantar cuando éramos chicos y probablemente no comprendíamos en toda su magnitud la obra de este sanjuanino genial. Más que la obra, la convicción que tuvo para sentar las bases de un proyecto. Quiero agradecer al Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social por promover esta actividad tan oportuna en el día de hoy. Decir el Centro de Investigaciones, ya conocen ustedes, es decir, su director, el profesor Miguel Ángel Ciuro Caldani, a quien saludo particularmente en este día, ¿eh? Lo tiene bien merecido, te saludo porque lo es. Se saluda a mucha gente, feliz día, pero realmente soy un maestro para reconocer y saludar feliz día. Miguel, gracias Diego a los integrantes y autoridades del Centro de Investigaciones que nos acompañan acá presencialmente y a través de la transmisión. Em, Celebro la oportunidad de homenajear a Domingo Faustino Sarmiento, entre aquellos estadistas que Diego mencionaba. Un personaje multifacético, un escritor, pensador, militar, estadista, fue presidente de la Nación, pedagogo, en fin. Forma parte de esa generación de estadistas que tuvimos en nuestro país que pensaron un país distinto, con la posibilidad de mirar las cuestiones a través de la retrospectiva de los años, podemos decir que no solo distinto, sino que pensar en un país mejor. No sé si estarán contentos o conformes con lo que ven hoy, si tienen, no se rían bien, la posibilidad de verlo. Eh, y es oportuno para que desde nuestro humilde lugar de la Facultad de Derecho de la Universidad Pública en Rosario, homenajemos a los maestros, a todos quienes hacen y luchan por este derecho humano vital. Todo está en los humildes bancos de la escuela, dijo Sarmiento. Y vaya si es verdad. ¿Cómo nos encuentra hoy la situación? ¿Qué análisis podemos hacer hoy? Bueno, la palabra, hay una palabra que está en la convocatoria de la actividad, que es crisis, y me parece que lo que está sucediendo estos días a partir de una decisión del Poder Ejecutivo Nacional ayer nos brinda una metáfora perfecta para analizar la situación actual. Con mucha tristeza podemos sostener, sin temor a equivocarnos, que se está rompiendo mucho más que una tradición. Argentina se está rompiendo una identidad de país. Fíjense ustedes, habitamos un país o constituimos una nación que está marcada casi ab initio por profundas grietas y diferencias que han atravesado toda nuestra historia, ya desde los albores del siglo XIX. Moreno, Saavedra, morenistas saavedristas, unitarios y federales, Buenos Aires interior y otras grietas más recientes que por cuestiones no solo de tiempo, sino que no vienen al caso, no hace falta que yo refleje, pero ustedes saben bien a qué me refiero. En ese marco de división entre argentinos, hay muy pocas referencias que constituyan causas que abracemos todos, muy pocas. Una, una es la educación pública. Hay un hilo conductor a lo largo de nuestra historia que nos hace pensar que sí, nos hemos encontrado unidos los argentinos por la historia. La educación pública. La obra de Sarmiento, cómo no mencionar esas 61 maestras que entre 1869 y 1898 vinieron desde los Estados Unidos, luego de una visita que Sarmiento hace allá y queda, digamos, no sé si fascinado, pero gratamente sorprendido, imaginando incluso que por la extensión territorial la cuestión de Estados Unidos podía aplicarse a la Argentina y
estuve buscando, en Las Señoritas, llama un libro de Laura Ramos, ella dice, evidentemente Sarmiento iba mucho más allá de lo estrictamente pedagógico en cuanto al proyecto de traer maestras para sembrar de saberes el territorio de la patria. Estaba inserto en el corazón de un proyecto de inmigración más vasto que será el de sucesivas oleadas. A la tarea de Sarmiento, permítanme agregarle la ley 1420, ya en la presidencia de Julio Argentino Roca, luego en 1918 la reforma universitaria, que sentó principios que aún nos rigen la laicidad, la libertad de cátedra, el cogobierno, la importancia de la investigación científica en los claustros universitarios, la extensión, etcétera. Luego, en 1949, la gratuidad de la educación universitaria, más recientemente, la universidad como foco de resistencia a sucesivas dictaduras, en fin. Fíjense que hablamos desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días, atravesando muy diferentes gobiernos e ideologías. La importancia de la educación ha sido una bandera en nuestro país y hoy se encuentra en crisis este modelo, este proyecto que en algún momento fue virtuoso y hoy, aún hoy con toda esta situación crítica, nos diferencia de muchos otros, de casi todos los estados del mundo en la forma que lo abordan. Pero bueno, hoy asistimos tristes, pero no indolentes, a una situación que es desalentadora. Y brevemente voy a decir por qué. Es desalentadora, sensación que no es solamente subjetiva, sino que es una situación objetiva que se potencia a partir de lo que conocimos anoche. Y lo digo despojado de cualquier connotación política, me refiero al veto del Poder Ejecutivo Nacional al proyecto de ley de financiamiento de la educación superior, que es una cosa tan cruel como nociva, como atentatoria contra un proyecto de país que se precie de tal. Esta crisis la vemos en las brechas que hay en los ideales de inclusión. No es cierto que todos podamos asistir a la educación o recurrir a la educación en igualdad de condiciones. No es cierto. La desigualdad en el acceso, desde las zonas urbanas y rurales hasta lo que marca la pertenencia a diferentes sectores sociales. El deterioro de la infraestructura, cuestión que se hace aún más patente ante la necesidad de contar con conectividad. Los bajos salarios y la desconsideración al docente, las situaciones de violencia que se dan especialmente en la escuela primaria, que no son adecuadamente abordadas. Y es una situación que se ve tristemente reflejada en la merma que hay en los indicadores de calidad que demuestran las pruebas, las evaluaciones a aprender, las pruebas PISA. Y vemos, digamos, con desagrado y con desaliento cómo el mundo avanza hacia una economía que está basada en la innovación, en la producción científica, en la economía del conocimiento, en el desarrollo en base a la producción científica y tecnológica. Y en Argentina aún estamos luchando por garantizar aprendizajes que son básicos. Fíjense cómo vamos a otra marcha, a otro ritmo respecto a lo que pasa en los países más avanzados. Entonces, ¿qué necesitamos? Con esto concluyo. Reencaminarnos en una senda, la senda de convertir a la educación, especialmente la educación pública, como política de Estado. Separarla de intereses partidarios es imprescindible. Por eso celebro y saludo la realización de esta jornada que nos ayuda a reflexionar en ese sentido. Nada más, y me quedo acompañándolos un rato y luego siguiendo la transmisión. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor decano. Entonces escucharemos a continuación la siguiente intervención a cargo del director del Centro de Filosofía Jurídica y Filosofía Social, el doctor Voy a sentar ahí, Ciro Caldas. con permiso, ¿no? Doctor, usted me dirá cuando quiera que proceda. Bueno, quiere que luego comparta. Perfecto. Ahí en pantalla están viendo la presentación del doctor Ciro. Bueno, muy buenos días, señor decano, queridos colegas, señoras, señores. Nos hemos reunido para evocar una de las manifestaciones culturales de la Argentina más constitutivas.
la escuela pública. Y para rendir homenaje a tres personajes que contribuyeron excepcionalmente para su desarrollo. El gigantesco Domingo Faustino Sarmiento, Nicolás Avellaneda y Julio Argentino Roca. Pero con ellos a una cantidad de personas que vivieron una eticidad maravillosa de construcción de la República. Allí se pensó en construir un gran país y en gran medida lo consiguieron. Un país con defectos, pero el mundo de ese tiempo tenía defectos. ¿O es que acaso el mundo en algún lado era igualitario? No era igualitario en la Argentina y no era igualitario en ninguna parte, pero era un país progresista y un país con esperanza, no un país en crisis como es hoy la Argentina. El proyecto de Sarmiento de construir el país desde la escuela está integrado con el proyecto de construirla desde la escuela con la ciencia. El proyecto Sarmiento incluye el Observatorio Astronómico de Córdoba y hoy sabemos que la astronomía y la astrofísica son disciplinas de punta, junto, por ejemplo, a la genética, para mostrarnos el lugar de la humanidad en el universo. Sarmiento no quería una escuela simplemente elemental. Sarmiento quería un país de la ciencia. Pocas personas se empeñaron como Sarmiento en el país de la ciencia. Él, que por cuestiones tan ajenas a su voluntad, no fue a la universidad. La escuela de Sarmiento se integraba con la cultura popular. Sarmiento fundó la Comisión de Bibliotecas Populares hoy en crisis. Y la biblioteca popular es un bastión para el desarrollo de la cultura desde las bases, porque allí la gente común y corriente se instruye y piensa leyendo lo que se debe leer para tener una mente abierta. Y para que todo esto fuera posible se necesitaba una ética. Y Sarmiento promovió la escuela normal. Mi emocionado homenaje a las maestras normales, a los maestros normales, nacionales sobre todo, pero también provinciales, que tuvieron la ética de construir la escuela pública argentina. El proyecto Sarmiento es una estrategia de país para un país que hoy va a la deriva. Lo que ocurrió con la crisis de la escuela pública, que es un hecho notorio, no es solo grave porque afecta a la igualdad, es grave porque afecta a la cultura científica. Y lo digo con todas las letras. La escuela privada que sustituyó a la escuela pública no solo es elitista, es falsa. Es falsa porque en muchas de ellas se enseñan ideas falsas respecto de la condición humana. Se enseñan doctrinas
opuestas notoriamente a la ciencia, por ejemplo, a la astronomía y a la astrofísica, con relatos absolutamente trasnochados que en la Edad Media, en la Edad Antigua, se impusieron y se mantuvieron en la Edad Media con dictaduras espantosas. Lo que han hecho es destruir la conciencia científica de gran parte de la juventud argentina, que, acosada por la falta de nivel que efectivamente tenían muchas escuelas públicas, van a escuelas privadas a escuchar relatos absolutamente insostenibles desde el punto de vista científico. Cuando yo veo a los jóvenes salir de escuelas confesionales, siento un pesar inmenso. No porque enseñen una religión en la que no creo, sino porque no les dan conciencia del lugar de la humanidad en la Tierra y en el universo. Son doctrinas contrarias a la conciencia universal que debe tener la especie humana como culminación de la vida que se desarrolla por lo menos en la Tierra. Y para eso contribuyó la demolición de la escuela normal. Demolieron la escuela normal y demolieron el espíritu científico y el apostolado de las maestras y los maestros normales nacionales. Porque de ser apóstoles pasaron a ser proletarios encaminados a destruir el sistema. Gente que ha hecho de la huelga un instrumento que es peligrosísimo con casi frecuencia cotidiana. Eso alejó a los niños, con razón, de la escuela de la ciencia y los instaló en la escuela de la falsedad científica y, en cierto modo, tal vez de la mentira. Yo no sé si enseñan falsedades sabiendo que son falsedades, entonces es mentira, o simplemente enseñan falsedades porque creen esas falsedades. Pero la Tierra no es el escenario del universo. La Tierra es un pequeñísimo planeta de un pequeñísimo sistema solar, de una pequeñísima galaxia. Eso tiene que comprender cada niño que va a la escuela científica, a la escuela que quería Sarmiento. Es falso. Dicen que quería formar ladrillos iguales. No es cierto. Quería abrir la mente. Y por eso el Observatorio de Córdoba. Y por eso la apertura a las bibliotecas populares, la Comisión de Bibliotecas Populares. Y todo eso tiene efectos graves en la construcción del objeto jurídico, del mundo jurídico. Porque esa crisis de la escuela pública, de la escuela común, gratuita y necesariamente obligatoria para abrir la conciencia científica y marginalmente casi laica, porque no se imponía el laicismo, simplemente se enseñaba de otra manera. Esa escuela, al entrar en crisis, puso en crisis la posibilidad de la juridicidad como debemos concebirla. En la dimensión sociológica del derecho, la crisis de la escuela pública significa la crisis de la autoridad, porque la autoridad verdaderamente ejercida es esto y no poder. Y cuando la sociedad se escinde, como se escinde la escuela, entonces empieza a desarrollarse el poder. La gente vive el poder y no vive la autoridad.
lo que ocurre cuando hablan de la casta tienen toda la razón del mundo, porque los políticos argentinos no tienen autoridad, tienen poder. Y tienen poder porque se destruyó el sentido ético del poder que lo construye en autoridad. No hay autoridad en la Argentina. Hay poder formalizado institucionalmente y la gente lo percibe, no sabe cómo resolverlo, pero la gente entiende y piensa que son todos corruptos. Si usted piensa que son todos corruptos, un país no tiene autoridad. Y eso dificulta los acuerdos entre las personas. La crisis de la escuela pública dificulta los acuerdos entre las personas, dificulta la autonomía, dificulta la planificación, porque si no estamos de acuerdo no podemos planificar nada. La Argentina es un país no planificable y es no planificable porque vivimos en conflicto permanente. ¿Qué se puede planificar de un país en el que no se sabe lo que va a ocurrir de acá a octubre? Y en la Argentina no tiene ejemplaridad, no tiene razonabilidad social. O sea, la gente cree que cualquier cosa da lo mismo. Se ha desmoronado, y voy a tratar de ser breve, sí. No. Se ha desmoronado el relato fundacional. El relato fundacional era el relato de la generación del 80 y de ahí no debimos movernos. Pero el relato fundacional fue destruido y en gran medida fue destruido por la injerencia militar, por los desdichados golpes de 1930 y 43, perdón. O sea, el país tenía una eticidad, la eticidad en la que se formaron mis padres y la eticidad que destruyeron, y destruyeron en connivencia con sectores confesionales y reimpusieron la enseñanza confesional, que era una enseñanza acientífica. Y eso ha fracturado más la reconciencia argentina. Y ahora tienen la grieta y no la pueden resolver, y claro que no la pueden resolver. Y eso generó la crisis de los valores. O sea, no puede haber justicia porque no hay reconocimiento del otro. Para que yo sea justo con el otro, tengo que reconocerlo como mi par. Y en la Argentina la gente no se reconoce como par, pero ¿saben dónde no se reconocieron como par? En la escuela del guardapolvo blanco, en la escuela primaria. Yo era par de mis alumnos, mis compañeritos, que pertenecían a otros sectores sociales, pero todos teníamos el guardapolvo blanco. Destruyeron el guardapolvo blanco. Y si no reconozco al otro como mi par, no le voy a hacer justicia jamás porque no lo voy a entender. Y eso promueve el desarrollo desaforado del capitalismo y promueve una justicia simétrica, digo, una justicia donde todo se compara con dinero. Claro que el tango llora que el cambalache, pero el cambalache es porque no, las cosas tienen significado humano y el significado humano ha muerto. Y la justicia es solo compra-venta y no la justicia de doy porque te debo dar. No hay amor, no hay reconocimiento del otro como un ser humano que es mi prójimo. Ellos mismos destruyeron las cosas en que decían creer al destruir la convivencia de la escuela pública. Y todo eso provoca justicia de aislamiento y destruye más el sentido de lo público. La Argentina no tiene sentido de lo público. Entonces la democracia no tiene sentido, porque la democracia significa que yo esté dispuesto a reconocer que el otro puede tener razón. Pero en la Argentina nadie reconoce que el otro puede tener razón. Cada elección es simplemente un episodio para ver si uno ha perdido, cómo va a ganar. Pero no puede pensar de ninguna manera que el otro puede tener un poquito de razón.
Simplemente cómo lo voy a destruir en la próxima elección. Y entonces no puede haber democracia. La democracia es un juego donde yo digo, yo expongo mis ideas, no insulto y no aplaudo el insulto, y mi prójimo expone la suya y a lo mejor tiene un poco de razón. Mi maestro Goldsmith decía que hay que tener espíritu filosófico y pensar y la Argentina vive pensando y si se piensa no puede haber democracia porque no tiene sentido votar el error. Si el otro está totalmente equivocado, yo no puedo votar un error. Yo no podría votar que esto es un almacén y no una facultad de derecho. Para votar tengo que estar convencido de que el otro puede tener un poco de razón. Destruyen las bases de la democracia. Destruyen la posibilidad del mérito. Claro que dicen que no hay mérito. Y no hay mérito porque no hay reconocimiento del esfuerzo del otro. Y tampoco hay merecimiento porque no hay reconocimiento de la necesidad del otro. Si yo pienso que mi compañerito era pobre, más pobre que yo, y apenas se podía vestir, a mí me conmueve. Y yo pienso que su necesidad es legítima. Pero si yo nunca fui compañerito de un niño pobre, porque todos eran la élite, porque no hay igualdad, comprenden, pobres con pobres y ricos con ricos. Entonces no se puede entender ni el mérito ni el merecimiento. Y se debilita la responsabilidad social, la obligación de aportar. Y como reitero, han debilitado la conciencia científica, que es, me parece, lo más grave de todo. O sea, ¿cómo es posible que un padre, para que su hijo aprenda a leer y escribir, a sumar y a restar, lo siente en un lugar donde se enseñan cosas falsas? ¿Pero qué cosa estamos haciendo? Me parece que es hora de decir todas estas cosas. Me parece que es hora de que la Argentina cumpla lo que es una república. Y una república requiere libertad, requiere igualdad y requiere comunidad. Nosotros no podemos ser una república en las condiciones en que estamos. Y eso es en gran medida consecuencia de la crisis de la escuela pública. Si el otro no es mi prójimo, como sí enseña muy bien la doctrina religiosa fundacional de Occidente tal vez, entonces no puede tener derechos humanos. Para que tenga derechos humanos es mi prójimo. Los crímenes que se cometieron durante la dictadura era porque el otro no era un prójimo, era una cosa. Mi prójimo es el compañerito de la escuela primaria, aquel que se sentaba al lado mío y tenía el guardapolvo que le tapaba la ropa toda sucia y rota. Esto es lo que quiero señalar. Eso ha destruido hasta la conciencia sanitaria. Dicen que tuvimos una larga cuarentena. Sí, era necesaria la cuarentena porque la vida vale más que el comercio. Pero claro, la vida de los pobres no vale igual que el comercio. Entonces, esto es un problema. Se quejan de la cuarentena. Nos retiramos de la Organización Mundial de la Salud. Es una cosa escandalosa. Solo un país totalmente desorientado de la condición humana puede hacer eso. Y lo hacemos. Tenemos que fortalecer el espíritu de la escuela pública. No se trata de rendir homenajes a quien no lo necesita. Sarmiento no necesita ningún homenaje porque él era grande, era el maestro de América, sí señor. Sarmiento no necesita homenajes, Avellaneda no lo necesita y Roca, promotor de la escuela pública, no lo necesita. Necesitan lealtad a la causa de la República. Y eso es lo que creo que debemos comprometernos hoy. El Día del Maestro no solo enseña a leer y escribir, enseña a ser humano. Gracias. Divertido que están así.
Lo advirtió. Muchas gracias, doctor Ciro, por su exposición, tan encendida como Profunda. profunda. Y bueno, esto corre por mi cuenta, cierta, pero bueno, cada uno podrá tener su opinión. A continuación, y lamentablemente por un compromiso académico personal mío, tengo clases y así que en el día del metro no le voy a fallar a la clase. Voy a hacer una intervención en estos minutos que me quedan, vinculado al tema. No, no, por favor, doctor. Vinculado al tema de la convocatoria de hoy, que tiene que ver justamente con la relación entre crisis de la educación, particularmente pública, particularmente argentina, y sus consecuencias. Como todos los fenómenos actuales, creo que el capítulo argentino tiene un especial dramatismo intensificado por básicamente las razones que dio el doctor Sura, así que me acortó muchas de mis reflexiones. Pero me parece que existe en general en Occidente, repito, agravado por las causas que el doctor Siro recién señaló en Argentina, vinculado básicamente a la falta de razonabilidad o a la crisis de las razones sociales que tradicionalmente se adjudicaron a la escuela como institución y ciertos procesos de desestabilización político-institucional que arrastran por lo menos a Occidente. No, la verdad que no lo podría afirmar con la misma contundencia en Oriente, no porque no exista, sino porque al menos a mí me resulta relativamente desconocido. Y en ese sentido, me parece que vale la pena reflexionar algunos minutos en relación a esto, ¿no? La transmisión de la cultura entre generaciones en gran medida se vale de la educación, aun cuando no se la restrinja únicamente a su manifestación institucionalizada, y en mucho la juridicidad es reproducida a partir de ella. La educación ciudadana más elemental, que los estados actuales garantizan como una obligación en relación a sus ciudadanos, representa en gran parte una formación tendiente al desarrollo de las capacidades propias junto a la aprehensión de reglas para la convivencia pacífica y ordenada en sociedad. Todo esto ya lo explicó muy claramente el doctor Sciol. Y podemos tender claramente puentes con los objetivos de los que manejamos el derecho, porque en definitiva tampoco hay tanta distancia, me parece a mí, entre la misión del educador y la misión del jurista. Al final es tender al humanismo, ¿no? Y las instituciones educativas encuentran, a mi criterio, cada vez más obstáculos para sostener procesos pedagógicos duraderos y adecuados en un contexto donde las exigencias utilitarias demandan la aceleración de los tiempos del proceso de enseñanza-aprendizaje. De hecho, algunas de las personas más destacadas, quiero ser muy cuidadoso con la expresión, más representativas de nuestro tiempo, es decir, los grandes personajes, y pongo la palabra grande prescindiendo de toda consideración de valor y meramente descripción. Si yo tuviera que caracterizar a los personajes del comienzo del siglo XXI, bueno, por ejemplo, son personas que se han caracterizado en su gran mayoría por el abandono de estudios en distintas etapas, sobre todo el universitario, pero si nosotros pensamos en personas que han impactado, prescindo en esta oportunidad de consideraciones de valor, pero que no se puede negar el impacto. Estoy hablando de Steve Jobs, estoy hablando de Bill Gates, estoy hablando de Mark Zuckerberg, estoy hablando de personas representativas de este tiempo. Abro paréntesis ahora. A mi gusto, para mal, pero esto ya es una representación mía, son personas que lograron un importante impacto en la sociedad prescindiendo de la educación institucionalizada, es decir, no han encontrado ahí eh, una palanca sobre la cual formarse. Y de acuerdo a una encuesta realizada en 2024 en España, por ejemplo, para fortalecer lo que decía el doctor Ciro recién, el 85% de los de los adolescentes españoles prefiere ser influencer antes que estudiar una carrera universitaria. Mientras que hay, bueno, toda una corriente muy marcada, quienes habitamos parte de las redes, como en mi caso, conocemos muy claramente esto, hay una fuerte cadena de comunicadores digitales jóvenes dedicados a la recomendación de negocios financieros, con criptomonedas, etcétera, etcétera, que inclusive convoca a abandonar los estudios formalmente, adjudicando a eso un tinte de
negativo, vamos a decirlo así, por ser polite. Inclusive este año, lo he podido encontrar, este año se publicó en nuestro país un estudio que muestra como el 40% de los argentinos cree que el estudio universitario será menos importante para conseguir empleo a futuro. Es decir, de vuelta, estos son datos. Con frecuencia la respuesta a estos fenómenos está vinculada a la flexibilización de evaluaciones, al recorte de trayectorias académicas, a la eliminación de temas dentro de asignaturas que deben necesariamente comprimirse, en mira a no frustrar a estudiantes que atraviesan el recorrido educativo, a mi criterio, como un medio a un fin y no como un fin intrínseco que sería el de su propia humanización, ¿no? Incluso ganan espacios a una velocidad constante, esquemas virtuales o híbridos de cursado y evaluación, donde la presencialidad se alterna con participaciones a distancia, que en realidad en muchos casos es complicado asumir una generalización, pero me voy a permitir hacerlo. En muchos casos esconden ofertas sensiblemente más flexibles que permiten a un sector social importante poder alcanzar la acreditación mínima demandada en ciertos espacios del mercado, ¿no? En la realidad universitaria conocemos con nombre y apellido por dónde vienen esas tendencias. Desde esta perspectiva, la educación es simplificada como una mera herramienta de transmisión de información que debe resultar medianamente útil para realizar una actividad sobre la cual sustentar económicamente un proyecto de vida, pero claro, después con este enfoque no deben sorprender ninguna tendencia a reemplazar profesores humanos con sistemas de inteligencia artificial que ampliamente superan la capacidad de repetición o mera enunciación de información y resolución de evaluaciones de corte objetivas. Creemos que existe una profunda conexión entre la crisis que abre camino a una reconfiguración institucional, política y jurídica también, en particular con los cuestionamientos hacia la institucionalización que representa ese tiempo histórico y la dificultad que atraviesa hoy en día el sistema de educación, que podemos marcarlo concretamente con el sistema de educación público. Máxime cuando, como lo decía recién, este está administrado por el Estado, ¿no? La desconfianza que se muestra a instituciones educativas a todos los niveles, primarias, secundarias y universitarias, podemos encontrar matices por la propia dinámica del funcionamiento de las instituciones. Hoy un sector profundamente carente de razones sociales es el sector de la secundaria. La secundaria hoy muestra o pone una evidencia marcadísima, cada vez ampliando la brecha entre el nivel secundario y el universitario. Es una muestra, a mi criterio, a pequeña escala, de la ausencia de razonabilidad que se le atribuye a cualquier fenómeno de autoridad que sea orientado al resguardo de intereses generales. Esto ya lo ha explicado con mucha más contundencia y claridad de lo que podría hacer yo el doctor Siul. La insatisfacción provocada en muchos sectores de la sociedad que han observado un vaciamiento de las capacidades verdaderamente formativas en las instituciones de educación, el aumento del sentido individualista que es promulgado por la transformación del sistema económico y una revolución tecnológica que hace avanzar a pasos agigantados la digitalidad de prácticamente todo espacio de interacción humana, son causas que convergen en detrimento de los procesos educativos actuales y provocan el crecimiento de enseñanzas tendientes a satisfacer intereses meramente utilitarios y que lo alejan de un sentido humanista. Yo, para terminar y ya abandonarlos lamentablemente, con motivo de la convocatoria que el doctor Cielo nos formuló hace un tiempo, estuve buscando una serie de bibliografías y encontré una pedagoga muy interesante que cuando describe el sistema público argentino de educación concentrado principalmente en la primaria y con alguna referencia también a la secundaria, lo caracteriza con tres términos. Dice que es un sistema, no lo voy a mencionar en el mismo orden que lo mencionó ella porque me reservo una palabra muy significativa para nosotros para el final. Dijo que es un sistema engañoso porque dice, bajo la apariencia del igualitarismo, encubre una selección clasista en algunos términos. ¿Por qué? Porque el sector, la configuración del sector público actual hace que
la mayoría de los recursos vaya para, o mejor dicho, no vaya para los sectores más marginales, más pobres, más vulnerables de la sociedad. Es un sistema obsoleto, y lo marca, esto ella lo señala en primer lugar, pero yo lo marco al final, lo marca como injusto, que en definitiva es la preocupación que a nosotros como juristas más nos parece representativa, ¿no? Un sistema que es verdaderamente injusto, un sistema de educación en general que pone en crisis el sistema público en detrimento de otros intereses, que por lo visto no hay móviles para que, o no hay incentivos para ser corregido desde ningún sector de la escena, de la escena, sí, ciudadana, vamos a decirlo así, política, podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque el doctor Siro recién lo marcaba con mucha elocuencia. Desde un ala no hay ningún interés en profundizar o sanear, o la palabra que ustedes quieran, el sector del sistema de educación pública, en medida de que es preferible alimentar el sector privado. Y el otro sector me escapa determinar por qué, si por fanatismo, si por astucia de la historia, como le gusta decir al doctor Ciuro, o meramente por indolencia, muchas veces conspira contra el mismo fenómeno, aun cuando desde la cuestión ideológica uno pueda colocarlo a las antípodas. En definitiva, lo que hay es una convergencia en una erosión marcadísima en el sistema de educación pública, en el sentido humanista de ese sistema. Yo les tengo que pedir mil disculpas, pero me tengo que ir. De hecho, estoy llevando 4 minutos demorado a mi clase. Los agradezco mucho. A continuación, escucharemos entonces a la subdirectora del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social, la doctora Marianela Fernández Bolívar. Muy bien tu explicación, muy, muy buena. Pero el problema no es solo la igualdad, el problema es la falsedad de lo que se enseña a los alumnos. O sea, la escuela privada enseña falsedades en muchos casos, doctrinas acientíficas. La hipercrítica a la escuela pública no puede ocultar la crítica de la enseñanza de falsedades y del abandono de la conciencia científica. Muchas gracias, Diego. Buenos días. Mi intervención en esta jornada sobre la crisis de educación pública apunta hacia el análisis desde una perspectiva, desde las categorías trialistas a fenómenos globales. Las categorías que propone el integrativismo trialista no es solo aplicable al reparto aislado, específicamente en la especificidad del mundo jurídico, por ejemplo, en el mundo de las relaciones de derecho privado, donde tenemos un repartidor identificado, un objeto, un recipiendario, sino que también a los fenómenos y a las relaciones globales, aplicables también a la geopolítica internacional. En un tema sensible que no requiere de evidencias científicas para desentrañarlo, sino hoy en día tenemos evidencias en lo cotidiano. El impacto del cambio climático es un fenómeno que nos llega a todo, en todas las regiones, en todo el planeta, y lo que ha llevado a iniciar una carrera de los estados, aquellas naciones que buscan su destino, van hacia la carrera de la transición energética. En ella encabezada hoy, entre otras naciones, por China, tratando de reconvertir y lograr su soberanía e independencia energética, y para lo cual quería valerme de algunos datos. Siempre, ¿por qué esto tiene trascendencia? ¿Por qué
mi intervención es en el ámbito de la crisis de la educación pública, porque esta temática, pienso, debe ser introducida en la agenda de educación y concientización para las nuevas generaciones. Hay datos, por ejemplo, que en el 2000 de Naciones Unidas, para el año 2050, se calcula una migración en los efectos del cambio climático, una migración de refugiados por cambio climático de alrededor de 200 millones de personas, prácticamente casi la población de Brasil. ¿Y por qué lo proponemos en el ámbito de la educación? Evidentemente nuestra generación nació convencida de que la energía era el petróleo, el oro negro, y en realidad la energía es el sol, el centro del sistema solar. Lo que permite la vida en el planeta Tierra es el sol. Por eso las energías verdes, las energías renovables, aquellas que logran la sostenibilidad en el tiempo, que no genera residuos, ¿no es cierto? El camino hacia la transición realmente es hacia obtener energía a través del sol, y que no generan, por ejemplo, el petróleo a partir de los recursos fósiles, ¿no es cierto? El petróleo, que no solo degrada, produce gases de efecto invernadero, la huella ecológica, sino también la polución. Y también ha generado un gran impacto en la economía doméstica de las personas. El aumento del combustible, por eso digo de que no necesitamos de indicadores científicos de complejidad. En la vida cotidiana vemos el incremento en esta región de las lluvias, como también cualquier cambio en el precio del combustible impacta en la inflación, impacta en los alimentos, impacta en la vida cotidiana y también así impacta en la polución. Entonces, hay países que esto comienza desde la Revolución Industrial. Inglaterra tenía el privilegio de tener carbón en su tierra, con lo cual aceleró, fue los primeros en realizar la revolución industrial, concretarla. Por ejemplo, Italia llega tarde porque sus recursos, es un país con muchos ríos y con una gran mapatura de hidrografía, y su matriz energética es hidroeléctrica. Las matrices son energías renovables, energía nuclear, hidroelectricidad, gas natural, petróleo. Entonces, ¿cuán importante es en este juego, cuán importante es la educación? Pienso que la educación ya no es el soft power, el poder blando. Todo inicia desde la educación. No solo por visto desde el activismo de las ONG y los grupos de presión. Es necesario que, así como nosotros éramos convencidos de que la energía era el petróleo, algo nocivo, la energía es el sol. Todo nace a partir del sol. Esta complejidad, esto también, la idea es abordar desde el trialismo, porque para esclarecer con las categorías trialistas esta complejidad. Entonces, el tema tan complejo entrelazado, el abordaje es desde el método, primeramente observar lo sociológico, luego lo normológico y por último lo axiológico y la axiosofía. Por eso quiero, antes de abordar algunas normas, quiero, si abordamos desde un principio lo normológico, vamos a hablar en abstracto. Entonces quería aportar algunos aportes desde lo sociológico y luego ver algunas normas. ¿Cuáles son los riesgos conocidos relacionados
con los cambios climáticos. El riesgo extremo o el riesgo elevado. Es aumento de precipitaciones. En el mapa del riesgo extremo y elevado, nuestra región, la región próxima a litoraleña, mesopotámica, se encuentra dentro de las regiones con riesgo elevado en aumento de las precipitaciones. Como en otras existe el riesgo del descenso y desertificación, de lo cual está la región de Argentina, ubicada más hacia el oeste. Deterioros en los sistemas agrícolas, mayores riesgos de incendio, que es lo que estamos viendo a través, incluso en el hemisferio norte. Degradación de los recursos pesqueros, degradación de los arrecifes de coral, aumento del nivel del mar, en la cual está incluida la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Aumento del nivel del mar. Ciudades amenazadas por el aumento del nivel del mar. Grandes deltas amenazados. Los glaciares. El derretimiento de los glaciares. Entonces, nosotros podemos observar que ante este panorama es necesario, no solo desde la educación, sino desde construir, desde el derecho, una normativa que pueda corregir ciertas desigualdades. Podemos ver que, por ejemplo, países de la cuenca, muchos países que son beneficiados, por ejemplo, Arabia Saudita es tal vez uno de los países que se ha enriquecido con mayor beneficio de poseer estos recursos fósiles, y a su vez tenemos países de Centroamérica que son los recipiendarios gravados, los que son perjudicados. Estas regiones son impactadas ambientalmente por el crecimiento de lluvias y huracanes, y son con también una infraestructura de vulnerabilidad. Estos son temas globales que necesitarían gobernanza global, y que tal vez no serían la agenda y los temas y las áreas a través de las cuales podríamos encontrar una convergencia de gobernanza y a nivel global, porque lo que acaece en un área, en un sitio geográfico, también perjudica al otro. El derecho, yo quiero traer también a colación una definición del libro Una teoría trialista del derecho, del doctor Miguel Ángel Ciuro Caldani, ¿no es cierto? Dijimos que comenzamos desde lo sociológico, metodológicamente, y el doctor manifiesta la dimensión sociológica de la construcción trialista del mundo jurídico se construye con referencia a adjudicaciones de lo que favorece a la vida humana producidas en el desenvolvimiento de energías, fuerzas e intereses. Por eso se incluye dentro, en este juego de las adjudicaciones, de algunos muy beneficiados y otros perjudicados, se desenvuelve la vida humana a través de energías, de fuerzas e intereses. Algunas energías, recursos naturales, y otras provocadas por el hombre. Y así como algunos sitios son beneficiados geográficos, otros son perjudicados. También da un ejemplo el doctor Ciuro en el mismo libro. Dentro de las categorías trialistas podemos ubicarlas como las distribuciones de la naturaleza, algunas beneficiosas y otras no tanto. La influencia de la naturaleza, dice en el libro, en la construcción del derecho, podemos verla, por ejemplo, en la Cuenca del Plata, en Argentina, en la concentración de las perspectivas
jurídicas argentinas son una muestra de las influencias de la naturaleza en la construcción del derecho, así como también menciona, por ejemplo, el frío en Rusia es lo que la ha aislado, y la importancia del Mediterráneo en la generación del derecho comercial a través del comercio en su momento, Venecia, por ejemplo, las ciudades que estaban en el Mediterráneo y fueron beneficiadas, ¿no es cierto? La naturaleza produce estas distribuciones que en ocasiones algunos países son beneficiados y otros no tanto. Evidentemente lo que hablábamos es que este impacto ambiental en las ciudades más vulnerables producirá migraciones, refugiados, una nueva categoría. En 1985, una de las comisiones y uno de los programas de Naciones Unidas pergenia una definición que aún luego de 25 años los juristas no han podido tener unanimidad respecto al desarrollo de la figura del refugiado, refugiado por el impacto ambiental, el refugiado climático, en gran parte por los intereses en juego de los países del norte, que temen a tener que realizar indemnizaciones y a recibir inmigrantes. Refugiado climático, dice esta definición que en 1985 Naciones Unidas pergenia, es aquella persona que se ha visto forzada a abandonar su hábitat tradicional de una manera temporal o permanente, a causa de un desastre medioambiental, natural o causado por el hombre, que compromete su existencia o afecta seriamente su condición de vida. Claro, evidentemente, como les mencionaba al inicio, para el año 2050 se calcula que habrá en el planeta Tierra aproximadamente 200 millones de refugiados. La educación es importante, la toma de conciencia es importante. Creo que no es, si bien en el juego de la política, la geopolítica internacional, en este juego intervienen las empresas multinacionales petroleras, con un poder de lobby que ya conocemos, pero todo se inicia desde la educación. Muchos grandes emprendimientos fueron, y esto no es alentar, sino es un dato, pero muchos grandes emprendimientos de impacto ambiental fueron consensuados con organizaciones no gubernamentales que eran activistas o esclarecedoras de la problemática. Entonces, para finalizar y ya abordar el aspecto axiológico y de axiosofía, aquí vemos cómo en realidad ya desde lo que era la clasificación de justicia aristotélica, ¿no? La justicia parcial, del todo a la parte, ¿no es cierto?, donde se tiene en cuenta la igualdad, evidentemente vemos países muy beneficiados con la producción, el comercio del petróleo. Incluso vemos que quienes intentan realizar la transición energética son las mismas compañías donde quieren posicionarse replicando el mismo modelo de monopolio. Es importante que los países tengan presente de que la transición sea hacia una industrialización
equitativa, contemplando los beneficios para toda la población. Pero aquí la clase de justicia, ¿no es cierto?, vemos que en realidad no es equitativo o igualitario que ciertos países se vean beneficiados y otros perjudicados con una gran brecha, y que en realidad tal vez esto pueda ser compensado, ¿no es cierto? El doctor Ciro Caldani en el libro Metodología Diquelógica habla precisamente de compensar una clase de justicia con un objeto determinado para realizar ciertos valores. El ejemplo es, por ejemplo, en Centroamérica, proveer un objeto que es la vivienda a las personas afectadas y más vulnerables, es la manera de integrar, de producir integración. El reparto justo genera ciertos valores. No, no aislar, no aislar, sino integrar. Y no en orden. Aquí también volvemos a algo que es la axiosofía. Tal vez estas personas, los más vulnerables, sean adjudicatarios de un empoderamiento por merecimiento, por su condición humana, no por mérito. Entonces, creo que la idea es, más allá de la agenda de 2030, que comenzar, quienes ya estamos un poco avanzados en la edad, nos preguntamos qué dejamos a las generaciones que nos siguen. Ya estamos dando aportes para la generación. En el 2000, la generación que nos sigue, en el 2050, tendrán ya estos problemas en la puerta de su casa, ¿no es cierto? Creo que todo se inicia desde la educación, ¿eh? Y la educación pública es la que mejor puede dar cuenta de las implicancias y los temas que afectan el bien común. El bien común, y proveyendo la concientización para una adjudicación justa, que en la transición energética no se replique la injusticia que vemos a través de estas categorías. Como les decía, el trialismo puede esclarecer, dar cuenta, nos puede guiar, puede aportar conceptos, puede aportar categorías para acercarnos a la solución más justa y más equitativa. Bueno, ese es el tema que quería abordar en esta jornada. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, quería agradecer al doctor Miguel Ángel Sudero Caldani por esta posibilidad de participar, al menos de esta manera, en esta jornada sobre la crisis de la educación pública, tema sin duda de una gran importancia en un día como el Día del Maestro. Yo voy a recorrer algunas ideas puntuales que tienen que ver con la vinculación y la importancia de pensar la evaluación del sistema educativo y de los aprendizajes como una parte esencial para poder avanzar en la superación de una crisis que hay en la educación pública. ¿Sí? Pareciera que no es necesario ahondar o demostrar o ilustrar o fundamentar o argumentar en torno de que existe una crisis en la educación. Parece que ya es un hecho notorio y una crisis que lleva bastante tiempo ya. No es una crisis nueva, no es una crisis que se haya originado recientemente.
Sin duda que la pandemia y la cuarentena y la interrupción del ciclo escolar dejó una huella importante que ha profundizado todavía más una crisis que tiene ya varios años, que tiene en realidad varias décadas y que ha acompañado distintas gestiones de gobierno sin que haya recibido un cambio de timón radical, podríamos decir. Una crisis que podemos verla ilustrada, por ejemplo, en dos de los libros. Hay muchísimos libros que de alguna manera han tratado de dar cuenta, popularizando, haciendo accesible al gran público este problema de la educación como un problema que no debe ser solo de especialistas, sino de la sociedad toda. En 1999 se publicaba la primera edición de aquel libro de Guillermo Jaime Echeverry, La tragedia educativa, en donde daba cuenta de lo que ya parece entonces, o sea, hace 26 años ya era una tragedia, ¿no? Un poquito más reciente, porque ya tiene más de 10 años, Gonzalo Santos, un profesional de la educación de Buenos Aires, escribió En las escuelas, cuyo subtítulo es sumamente indicador, una excursión a los colegios públicos del Gran Buenos Aires. ¿Sí? Como diciendo, bueno, es como que hacer un safari prácticamente, ir a las escuelas del Gran Buenos Aires y desempeñarse en ellas por las cosas que uno se puede llegar a encontrar en los alumnos, en los directivos e incluso en los docentes. Y este es un tema también bastante importante que agrava el problema de la crisis, que es la retroalimentación de la crisis. Cómo se genera un círculo perverso, porque los que son alumnos de un sistema educativo en crisis son los que mañana van a ser los maestros o los profesores y van a agravar todavía más la crisis. ¿Eh? Esta crisis educativa que hace algunos años se concentraba en la problemática del nivel secundario, sobre todo, que con la pandemia además hizo una mella muy grande en el nivel primario, dejando a muchos alumnos sin las capacidades básicas de alfabetización, que más o menos la escuela primaria la cumplía, hoy en día se traslada al nivel superior, ¿no? A los institutos de formación docente, por un lado por una bajísima matrícula, en parte vinculada con el deterioro de las escalas salariales docentes, es cierto, pero también una crisis que tiene que ver con la falta de vocación o la entrega a la docencia, y también tiene que ver una crisis con la dificultad que supone para muchos alumnos que abandonan las carreras docentes porque no tienen la preparación mínima que les debería haber dado la escuela secundaria, además después de una reforma de los planes de formación docente que hacen hincapié en lo didáctico, pensando que lo disciplinar ya lo han adquirido en la etapa anterior y no ha sido así. Entonces, en aquellos casos en donde esta baja de matrícula o este abandono no ha sido tan grave, desgraciadamente es a costa de reducir muchísimo la exigencia en los institutos de formación docente y que egresen maestros e egresen profesores con gravísimas faltas, en primer lugar, por supuesto, de redacción, de caligrafía o de conocimiento de la disciplina que van a trabajar o van a enseñar, o incluso con graves dificultades para el manejo de grupos en una realidad cada vez más compleja como es la escuela hoy en día. De modo tal de que esta crisis tiene podríamos decir, este círculo perverso, este embrión en sí mismo que hace que es muy difícil ver dónde se puede cortar este círculo para poder empezar a hacerlo virtuoso. ¿No? Algunos pedagogos, me parece con bastante inteligencia, sostienen que hoy en día está demasiado puesto el foco en la escuela primaria y en la escuela secundaria, y el foco tendría que estar puesto en los profesorados, porque van a ser esos maestros, esos profesores, los que van a poder cambiar esta crisis. Y si sigue habiendo una cuestión de evaluar el sistema educativo primario secundario, darle más horas, prever programas de alfabetización y no concentrarse en cómo hacer para que haya más y mejores estudiantes en los institutos superiores y que reciban una formación, una preparación de mayor calidad, este círculo va a ser un círculo que va a ser muy difícil de saltar o de sortear, ¿no? Hablamos de crisis de la educación pública, así es la convocatoria, y esta cuestión de definición de la educación pública puede recibir dos miradas. Por un lado, nosotros sabemos que desde la Ley Federal de Educación y la Ley de Educación Nacional, la educación pública se considera que abarca tanto la de gestión estatal como la de gestión privada.
Y en ese sentido podemos hablar que realmente la crisis impacta las dos gestiones, ¿no? En menor medida, todas las evaluaciones del sistema educativo reflejan, en primer lugar, que la educación de gestión privada obtiene mejores logros de aprendizajes que la de gestión estatal. En algunos casos, doble o triplemente mejor incluso. Pero también es cierto, ¿sí?, que las mismas evaluaciones educativas revelan que los logros en educación suelen darse principalmente en las clases medias y medias altas, ¿no? Y suele haber bastante más dificultades y alcance muy inferior en cuestiones vinculadas a la comprensión de texto, la lengua, la matemática, en los niveles socioeconómicos más bajos. Y es cierto que en estos sistemas, en estos ambientes socioeconómicos más bajos, es donde predomina la educación estatal, aunque hay educación de gestión privada también. De modo tal de que se entrecruza la distinción entre educación estatal y de gestión privada y educación teniendo en cuenta la condición socioeconómica de las familias, lo cual hace que a veces no es del todo pura o precisa la atribución de los logros educativos a la gestión exclusivamente, porque tiene mucho que ver el nivel socioeconómico de la familia a la cual corresponden los alumnos y consecuentemente los estímulos que pueden tener fuera de la escuela para aprender. Sin duda que para pensar en la crisis, por un lado, para poder definirla bien, acotarla, precisarla, y pensar en superarla, es necesario una adecuada evaluación. Un problema de salud no se supera sin un buen diagnóstico. Y la evaluación es el diagnóstico en el ámbito educativo. La evaluación supone que se han fijado los objetivos o las expectativas de logro, lo que se quería conseguir, y después se puede analizar en qué medida esos objetivos o expectativas de logro se han alcanzado. Y de esa manera podemos tener una evaluación que pueda ser la base para trabajar. En este sentido, a veces hay algunas cuestiones que complican la evaluación en análisis. Esto está tomado actual. Fíjense que hablan de Ministerio de Capital Humano, o sea, es el actual. Los indicadores educativos, que son aquellos que se toman para medir la eficiencia del sistema educativo, o sea, en qué medida se alcanzan los objetivos del sistema educativo con la menor cantidad de recursos, o se aprovechan lo mejor posible los recursos para alcanzar esos logros. ¿Cuáles son los indicadores de la eficiencia educativa? Promoción, o sea, cuántos alumnos pasan de un año de un grado al otro; repitencia, cuántos alumnos repiten; abandono, cuántos alumnos dejan la escuela; escolarización, cuántos niños o jóvenes están en la escuela; y sobreedad, cuántos estudiantes no están en el grado o en el curso o en el año que correspondería para su edad, ¿no? Y claro, estos indicadores no nos dicen nada de cuánto aprenden los alumnos. Incluso hasta pueden invisibilizar fracasos en el aprendizaje, ¿no? Porque si en los establecimientos educativos los alumnos promocionan, pasan de año o pasan de grado sin haber adquirido las mínimas competencias necesarias, ¿no?, entonces va a dar muy bien el índice de promoción, va a dar muy bajo el índice de abandono, va a dar muy bajo el índice de repitencia, va a dar una gran escolarización y baja sobreedad, pero sin logros de aprendizaje. Entonces, ¿qué sentido pueden tener estos indicadores? Es decir, los logros en el aprendizaje deberían ser la base a partir del cual poder pensar los otros indicadores que solo tienen sentido si se consiguen los aprendizajes. Sin embargo, esto a veces, no siempre en los ámbitos educativos se ponen en primer lugar. Nuestro país, desde el año 1993, desde la Ley Federal de Educación, implementa pruebas estandarizadas de los logros en los aprendizajes. Es muy importante que así lo sean estandarizadas para después poder comparar, porque si no tienen criterios comunes, yo no voy a poder saber si de un año para el otro se ha mejorado o se ha empeorado. Desde el año 1993 hasta el año 2015 se llamó Operativo Nacional de Evaluación, y desde el año 2015 hasta la actualidad se llaman Aprender. Abarca el nivel primario y nivel secundario, tercer grado,
o sea, a mitad del nivel, y sexto o séptimo grado, y quinto o sexto año en el secundario. Y hubo varias ediciones de estos operativos Aprender u Operativos Nacional de Evaluación, abarcando lengua, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales, y muchas veces son noticia por los magros resultados. Han dado lugar a mucho debate respecto a si los resultados tienen que ser públicos o tienen que cada escuela solamente saber y solamente se hace pública la estadística. Hay debate sobre si es estigmatizar una escuela, hacer público que obtuvo muy bajo rendimiento, los resultados de esa escuela comparada con otra. Enfrentado con esto, hay algunos que han defendido que un padre que manda un hijo a una escuela o que va a elegir la escuela para su hijo tiene derecho a saber cuál es el logro de aprendizajes que obtiene esa escuela en los operativos de evaluación. eh, es un tema que aún al día de hoy se está discutiendo. Al mismo tiempo, existen también pruebas estandarizadas internacionales. Una, la evaluación ERCE, en el nivel primario que lleva adelante la UNESCO, ¿sí? Lengua, matemática y ciencias naturales, y otra, las pruebas PISA, las famosas pruebas PISA, ¿sí? Que se concentran en el nivel secundario a la edad de los 15 años, en lengua, matemática y ciencias naturales. Solo que las pruebas PISA, además de las anteriores, se concentran no en los contenidos, sino en las competencias. Es decir, no piden datos o información fáctica, sino que lo que piden es que el alumno resuelva situaciones o problemas o ejercicios aplicando esos contenidos conceptuales. ¿Mm? Supone o se espera un mayor grado de comprensión, lógicamente se está hablando en el nivel secundario. ¿Mm? A lo largo de los años, estas evaluaciones más o menos de una manera homogénea, han dado resultados bastante escandalosos, revelando una mayoría de alumnos que obtienen resultados malos o regulares en la mayoría de las áreas, especialmente en matemáticas, ¿no? Con alguna leve mejora o algún leve deterioro de una para el otro, pero en general en un nivel bastante, mucho más bajo que la mayoría de los países de la OCDE, e incluso más bajo que otros países de la región que no tienen la trayectoria, la historia, ni el desarrollo, ni el grado de eh, avance y promoción del sistema educativo que tiene la Argentina. ¿Sí? Sin duda que pensar en la evaluación para el sistema educativo enfrenta algunas dificultades, ¿no? Estas dificultades tienen que ver con algunas decisiones políticas que se han tomado en torno del sistema educativo, que tienen ventajas y desventajas, o tienen beneficios, pero también tienen efectos colaterales, podríamos decir, ¿no? Por un lado, la idea de la inclusión, ¿no? La idea de tratar de que todos los alumnos estén en la escuela, en la misma escuela, la obligatoriedad, ¿no? El llevar a los alumnos a la escuela de manera obligatoria hasta los 17 años, incorporando muchos alumnos que antes no querían o por diversas razones no iban a la escuela, y la idea de universalizar la oferta educativa. Eso ha hecho que ha crecido muchísimo el espectro eh, de las escuelas, han aumentado muchísimo la cantidad de docentes y de horas docentes, lo cual ha repercutido en los presupuestos educativos y ha reducido la capacidad de las jurisdicciones de pagar mejores salarios, porque tienen más docentes, porque hay más alumnos, porque no solo por el crecimiento demográfico, sino principalmente por la extensión, la mayor extensión que se le da a la escolarización. Esto ha llevado también a una primarización de la escuela secundaria, porque si ya la escuela secundaria no es algo opcional para que hagan algunos, que por tanto tiene un nivel muy alto de exigencia al cual no todos alcanzan, sino que es algo obligatorio, y muchas de las prácticas propias de la escuela primaria, de poner el acento en el trabajo del docente, por ejemplo, o de, digamos, evitar o ver como un fracaso que el estudiante no pueda cumplir con los objetivos de la educación, se trasladan también a la educación secundaria, y eso ha llevado a una reducción del nivel en la escuela secundaria.
Al mismo tiempo también se advierte que este deterioro se traslada a los niveles que le siguen y cada vez más una secundarización de la educación superior y de la educación de formación docente, sea en cuanto al nivel de exigencia, a la cantidad de contenidos, sea como el modo o lo que se espera de los estudiantes que realicen. Se dice muchas veces en ámbitos educativos que las escuelas terciarias de hoy tienen un nivel similar a la que tenían las buenas escuelas secundarias del pasado. ¿Sí? Y las escuelas secundarias de hoy tienen el nivel educativo, cuando funcionan bien, no superior a lo que eran las buenas escuelas primarias del pasado, en donde muchos argentinos terminaban la escuela primaria y eran capaces perfectamente de comprender un texto o redactar de manera coherente un párrafo o realizar operaciones matemáticas con agilidad, con velocidad y comprendiendo los elementos que tenía la operación matemática, que hoy en día a veces ni siquiera se consiguen en la educación secundaria. En alguna medida también complica este análisis y este abordaje de la evaluación del sistema educativo, que repetimos, es muy importante para después pensar la calidad y el deterioro y la crisis. Es como el diagnóstico respecto al tratamiento médico. Hay que hacer bien el diagnóstico para después pensar en un tratamiento médico. Complica de alguna manera este análisis de la evaluación algunas ideas cada vez más difundidas en ámbitos educativos, que uno lo puede sintetizar en estas frases con una redacción un tanto vulgar. Lo importante es que todos estén en la escuela y en la misma escuela, porque la escuela cumple un rol de contención. Peor sería que estar en la calle. Si no, van a terminar de soldaditos en un búnker o van a terminar participando de una organización criminal o quién sabe con qué compañías en la esquina. Entonces, mejor que estén en la escuela, donde van a estar cuidados, van a estar protegidos y por lo menos gran parte del tiempo van a escuchar otra cosa. Eh, lo cual posiblemente tenga una parte de razón bastante importante, no lo negamos, pero lleva a desnaturalizar las finalidades del sistema educativo, ¿no? Porque se trata de que estén en la escuela para alcanzar los objetivos que tiene la educación escolar. Para eso tienen que estar en la escuela, no para que no estén en otro lugar. ¿No? Pero bueno, este planteo se escucha mucho en el ámbito educativo. También lo importante es que cada alumno haga lo que pueda y como pueda. Eso es lo importante. Lo cual impide tener algún tipo de base de expectativa de logro o de objetivo estandarizado común. O sea, no se puede pensar entonces lo importante es que los alumnos de tal grado aprendan a leer, sino que cada uno haga lo que pueda en el camino de la lectura. Y a veces esto lleva también a, de alguna manera, tener muy bajas expectativas respecto de algunos estudiantes, especialmente en las zonas más vulnerables, como dando por sentado que estos alumnos no pueden. Y entonces no hay que esperar de ellos tanto, porque no pueden, y entonces, ¿para qué, digamos, insistir o ponerle metas de superación si ya por el sector social en el cual están, más de esto no van a poder mucho, entonces no hay que esperar? Esto también a veces está implícito en gran parte de las prácticas educativas. Como también lo importante no es el resultado, es el proceso. No importa si consiguió lo que uno tenía que conseguir, sino que lo haya trabajado, que haya hecho el camino. Después si llegó o no llegó, no es lo importante. Lo cual lleva, ¿no?, de nuevo a otros tipos de prácticas educativas que suponen pensar que no importa tanto que las respuestas sean correctas, sino que se haya preocupado por responderlas, por ejemplo, que haya leído, que haya entendido el texto, aunque después no haya respondido correctamente, lo cual después es muy difícil de evaluar y valorar. Eso ha llevado en gran parte del sistema educativo en todos los niveles a sustituir exámenes por trabajos prácticos. ¿No? Trabajos prácticos que hoy en día están en grave crisis por la inteligencia artificial, que es capaz de realizar muy buenos trabajos prácticos y que incluso puede humanizar los trabajos prácticos hechos por inteligencia artificial para que no parezcan hechos por la inteligencia artificial. Yo me he tomado en una oportunidad la tarea de pedirle a la inteligencia artificial, redactando un prompt, bueno, ahora respondeme esta pregunta como si fueras un adolescente de 15 años que vive en tal lugar y que sabe poco de esto y que no utiliza muy bien el vocabulario. Y la inteligencia artificial me redactó un párrafo
con errores de redacción, algunos, con terminología no del todo precisa, etcétera, como si fuera escrita por algún adolescente de 15 años, a lo mejor de algún sector no demasiado escolarizado, y lo ha hecho la inteligencia artificial. Entonces, esta sustitución de exámenes por trabajos prácticos, que se ven en gran parte del sistema educativo, lleva a que no se puede evaluar adecuadamente, ¿sí? Y además, con la inteligencia artificial, a que termina siendo una ficción de evaluación. Sumado a esto, la eliminación de los exámenes finales, que también es algo que se ve que se está atravesando todos los sistemas educativos, incluso el nivel superior, en algunos casos el nivel universitario, con la promoción sin examen. En la reglamentación del nivel superior no universitario de la provincia de Santa Fe, existe la posibilidad del alumno que ha sido calificado con más de 8 en los cuatrimestres de promover sin examen final, con un diálogo, un coloquio o algún tipo de actividad, que si además tampoco hubo exámenes durante los cuatrimestres, sino trabajos prácticos, es muy difícil certificar realmente los aprendizajes de esa manera. Sabemos que en el nivel primario o secundario también muchas veces no se toman exámenes, y los exámenes finales es algo también paradójico, ¿no? Porque los exámenes finales que habían sido eliminados en alguna oportunidad para aquellos alumnos que no habían alcanzado los aprendizajes, es decir, eso que siempre había existido en la escuela secundaria, del alumno que se llevaba a rendir la materia a diciembre, durante la gestión de Adriana Cantero, la ministra de Educación en Santa Fe, fueron sustituidas las mesas de exámenes por instancias de recuperación, en donde el docente tenía que darle algunas clases y algunas actividades para que puedan aprobar la materia. Se restablecieron los exámenes finales, pero tiene esta paradoja. A los alumnos que han tenido éxito en su trayectoria escolar durante el año, nunca se lo evaluó toda la materia en un solo examen. Pero el alumno que tuvo dificultades y no alcanzó la calificación mínima y tiene que ir a rendir a diciembre, se le toma en un examen toda la materia todo el año, lo cual hace sumamente difícil que la pueda aprobar si realmente tuviera el nivel de exigencia que debiera tener, es decir, dar cuenta de todos los contenidos. Entonces se da esta paradoja, ¿no? Que a los alumnos con más dificultad se espera que puedan en un examen rendir toda la materia, cuando no se ha esperado eso de los otros alumnos porque no hay exámenes finales. Entonces esto también dificulta después la parte intraescolar que tiene que realizarse en torno de la educación. Y para sintetizar estos planteos, me gustaría cerrar con estas declaraciones del secretario general de CETERA, que sin discutir la buena intención que pueda tener, de alguna manera nos refleja eh, esta complejidad de poder arribar a información que nos permita operar. En el año 2016, cuando estaba la discusión por las pruebas PISA, dijo, y de alguna manera como vocero de un sector muy importante de la educación, estamos a favor de la evaluación, pero no de las pruebas estandarizadas internacionales que no son integrales y no comprenden el contexto ni la inclusión. Claro, uno se pregunta si de lo que se trata es de saber si el alumno entendió un texto, puede realizar operaciones básicas, entiende en qué mundo vive. ¿Qué tiene que ver la inclusión? ¿No? ¿Cómo uno tiene que comprender el contexto del alumno para poder tomar esa evaluación, si son cuestiones estándar que cualquiera puede hacer? Esto es la incorporación de algunos elementos, de algunos factores que nublan la capacidad de poder hacer un diagnóstico acertado, y por eso esta idea, a lo mejor que transmite la jornada de una crisis del sistema educativo, el problema más grande es que una parte muy importante de los actores del sistema educativo no asumen que realmente hay una crisis. Y a quienes afirman que hay una crisis, los tildan de provenir de sectores de extrema derecha, que quieren excluir, que no valoran otros elementos, que no valoran la inclusión, que no valoran la inserción del sistema educativo y su universalización en la sociedad, lo cual dificulta mm, principalmente poder pensar en formas de superar la crisis. Muchas gracias.